Muy buenas tardes para todos. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Bueno, muchachos, bienvenidos a nuestra sexta tutoría de presupuestos. Para el día de hoy vamos a seguir trabajando el tema de costos de producción, gastos de ventas y gastos de administración. Y si alcanzamos, llegamos a ver hasta el análisis del punto de equilibrio. Y continuamos con la tarea pues, del trabajo pues, que hacemos en Excel, anexándole los gastos de ventas, gastos de administración y el presupuesto financiero. Vamos a ver si alcanzamos a llegar hasta. Pero iniciando, ustedes saben siempre, si de pronto alguien trajo algún tema que le haya parecido interesante durante la semana para que lo comparta, lo escuchamos. Algo que haya leído, que haya parecido interesante. Hay varios temas por ahí de actualidad nacional que están dando vueltas y que nos afectan a todos. Profe, buenas noches. Buenas noches, profe. ¿Qué ha habido, Anderson? ¿Cómo vamos? Eso, profe, ¿cómo está? Muy bien. Qué bueno, profe, yo por ahí estaba leyendo una donde, claro, es que está haciendo alianzas con Disney para que todo se gestione con ellos, por medio de ellos y que todo se haga allí. Donde, digamos, es hacer una alianza con Disney, con Netflix, para que todo se gestione directamente con Claro, tanto el contratar sus servicios, en tanto los pagos, las facturas que se hagan también por ese lado. Con esto, digamos, también, claro, ha presupuestado, digamos, desde esta ocasión 2021, que todo ha dirigido, o gran parte, a la satisfacción de los clientes, en optimización, en maquinaria, en nuevas experiencias. Para ello también el mejoramiento de canales, nuevos equipos, más innovación, además de los servicios de que no sea, digamos, simplemente se entre a través de ser algunos canales, a través de la app, sino que se extienda a todos los servicios que se pueda generar sin necesidad de ir a la base central. Listo, profe. Listo, Anderson, muchas gracias. ¿Algo más, muchachos? Profe, yo quería compartir una noticia que me pareció súper interesante hoy por la mañana. Sí. El barco que quedó encallado en un canal súper importante y que tiene afectado pues a los primeros, a los exportadores y a la mercancía que se puede dañar por la vía útil. Súper interesante esa noticia. Sí, es un tema, sí, yo también lo leí, eso está desde ayer, porque digamos que va a afectar a nivel mundial el precio del petróleo, quien lo dijera, ¿no? Ah, sí, eso fue lo que lo afectó en gran parte esa semana. Sí, y inclusive nosotros hasta nos podemos ver beneficiados allí, porque ustedes saben que el precio del petróleo, pues el petróleo es un commodity y está regido por precios internacionales. Es decir, no hay un precio para Colombia, hay uno para España, hay uno para... No, hay un precio internacional. Sí, Entonces, eso va a generar un poquito de escasez y eso de pronto pues, va a ser benéfico. Pues, como le digo, quien no creyera, ¿cierto? Que un accidente de esos perjudique a unos y beneficia a otros. Ahí estaban hoy pues tratando con unos remolcadores, pero ese barco es demasiado grande. sí, no, eso es Para, demasiado complicado. es una mole. Es una mole para moverlo de ahí. Y Yo no las sé cómo irán. afectaciones que va a tener en el producto, pues no solamente en el que está ahí, sino que en el que tiene que pasar obligatoriamente por el canal. Sí, claro, sí, está taponado el canal del Suez. Uh-huh. Listo, Jonathan, muchas gracias. ¿Algo más, muchachos? Bueno, muchachos, vamos a registrar rápidamente la asistencia. Diana Alexandra Arias.
María José Delgado. Profe, presente. Rosa Angélica. Andrea Orozco. Presente, profe. Gracias. Mariana. Mariana Cifuentes. Anderson. Jennifer Loaiza. Buenas noches, presente. Angie Daniela. Presente, profe, buenas noches. Luisa Fernanda. Luisa Fernanda López. Juliana Morales. Profe, buenas noches. Hola, Juliana. Steven Mora. Buenas noches, presente. Bernardo Palacio. Sí. Juan Camilo Quiseno. Presente, profe. Paula Andrea Velázquez. Buenas noches, profe. Buenas noches. Profe, buenas noches. Sí, buenas noches. Soy Angélica Hernández, sino que me tuve que conectar desde otro computador mientras llegaba a mi casa y aparezco con otro nombre. Bueno, espérame un segundo. Angélica. Hernández. Angélica. Rosa Hernández Angélica. Acevedo, sí. Espérame un segundito. Listo, ya. Gracias. Michelle Patricia. Michelle. Presente. Geraldine. Presente, profe. Sandra Milena López. Presente, profe. María José Naranjo. Presente, profe. Jonathan Pulgarín. Presente, profe. Pamela Rabe. Pamela. Paula Andrea Valdés. Buenas noches, profe. Buenas noches. Muchas gracias, muchachos. Bueno, vamos a trabajar por la parte de módulo, con la teoría como tal, que ustedes, juiciosos muchachos que son, ya la deben tener leída. Profe, Y- perdón. Sí, Usted vio mi mensaje por WhatsApp que se me había caído la llamada. En la lista con esa magnitud. sí, yo la vi, claro. Bueno, profe. Listo, no hay problema. Gracias. Bueno, entonces vamos a mirar, le voy a compartir la pantalla para que miremos el módulo.
Bueno, nosotros veníamos trabajando el tema de las ventas como tal, como la entrada de ese presupuesto maestro, de donde depende, digamos, se desprenden, digamos, todos los otros presupuestos, como los presupuestos de compras, de insumos, de materias primas, de mano de obra directa, de costos indirectos de fabricación. Veníamos como allí, habíamos hablado también del cálculo de la rotación de inventarios, que no la tratábamos pues porque es importante conocer, digamos, en el presupuesto de producción cuál es la política de inventarios que maneja la empresa, o sea, qué holgura va a manejar en el tema de inventarios para saber con exactitud cuántas unidades se deben producir para mantener esa política de inventarios. Hemos hablado de unos requisitos que debe tener ese presupuesto de inventarios, como mantener un inventario por encima del límite mínimo de acuerdo a la política como tal, mantener el inventario dentro del máximo y estabilizar la producción. Es lo, digamos, es lo que pretendo yo con ese tema del presupuesto de compras, digamos, como para mantener el inventario ideal que yo quisiera tener. Depende de muchas cosas, eso depende de la estacionalidad del producto, depende de la dependencia que yo tenga en tiempos de entrega. Es decir, si mis clientes están acostumbrados a que dependen mucho del tiempo de entrega, es decir, que me hacen un pedido y yo lo atiendo de manera inmediata, pues obviamente tendré que mantener inventario. Si por el contrario me dan tiempo, pues yo podré manejar el inventario de otra manera y podré empezar, digamos, a producir en el momento en que se genere un pedido. Todo eso depende de las condiciones del negocio como tal. Ese presupuesto de producción, habíamos dicho entonces que manejaba factores como la capacidad productiva de la planta, que la manejamos entonces entre capacidad instalada, que es la total que podemos manejar, la capacidad real y la capacidad ociosa, es decir, la diferencia que tenemos entre lo real, lo que estamos produciendo, y la capacidad potencial, la capacidad total. También hablamos de las limitaciones financieras, de la suficiencia de maquinaria, de la disponibilidad de materia prima y mano de obra, que es importantísimo pues, para desarrollar esa producción, y de los requerimientos de inventario. Calculábamos también, o mirábamos pues, cómo se calcula el inventario final, que es, digamos, producto de la política que maneja la empresa, y como hasta aquí habíamos llegado, ¿cierto? Y ahorita, entonces, habíamos llegado en el ejercicio hasta determinar la utilidad operativa solamente, la utilidad bruta, perdón. Es decir, calculándole los costos de ventas, las ventas como tal en el ejercicio y el costo de ventas. Y habíamos llegado hasta allí. Hoy vamos a entrar a mirar ya lo que son los costos de producción, parte de los costos de producción que ya los vimos, y los gastos de ventas y los gastos de administración. Y le vamos a incluir al ejercicio también los gastos financieros, es decir, las erogaciones, digámoslo así, o las salidas de dinero que va a tener que ejecutar la empresa, pues para mantener la capacidad financiera total. La capacidad financiera, pues, es la capacidad que tiene para financiar la cartera, para financiar la producción. Recordemos que cuando hablábamos hace 8 días de las ventas de contado, recuerden que poníamos un ejemplo, por ahí hay unas plantas de producción, en donde la mayoría de los negocios, pues, tienen que primero invertir unos dineros en la producción de unos bienes para después venderlos y convertirlos en cuentas por cobrar y recaudarlos. Es decir, generalmente a la mayoría de los negocios no le pagan antes de que se genere la producción. Yo la genero con base en mi recurso. Entonces, la capacidad financiera tiene que ver con eso, con los recursos que yo tenga disponibles para poder llevar a cabo esa producción como tal. Este presupuesto de gastos, pues, nos habla básicamente gastos de ventas y gastos de administración, que es un plan de acción dirigido pues a cumplir una meta prevista. Yo debo tener allí en cuenta, digamos, cuáles van a ser las erogaciones que tengo que aplicarle a la producción para mantener ese nivel de inventario, ese nivel de producción que me exige también el nivel de venta. Recordemos que venimos de ventas y producción como tal. Bueno, vamos a mirar qué tipos de gastos podríamos tener nosotros. Tenemos gastos de administración, gastos financieros, gastos de mantenimiento, tenemos gastos de publicidad, que son las erogaciones pues, que nosotros tenemos que hacer, y entran dentro de los gastos de ventas, que son los gastos que tengo yo que generar para, digamos, ubicar mi producto en el mercado, publicidad, vallas, publicidad radial, televisión, todo lo que yo tenga que
gastar para lograr posicionar mi producto dentro de un mercado como tal. Hay unos gastos también de desarrollo de producto, que son los llamados los gastos de I+D, o investigación y desarrollo, pues que obviamente por efectos de que hoy en día el ciclo de vida de los productos es cada vez más corto, y eso lo conocemos nosotros. Es decir, los productos cada vez pasan más rápido por una cadena comercial, es decir, se vuelven obsoletos más rápido, entonces tienen que estar permanentemente y siendo innovados, es decir, cambiándole la presentación, cambiándole la aplicación, agregándole nuevos beneficios, digámoslo así, pues para que el cliente siga con nosotros. ¿Por qué? Pues porque el mercado cada vez cambia más rápido. El millennial, el cliente moderno, cambia de preferencias demasiado rápido. Gastos de servicio al cliente, pues tienen que ver con la postventa. Esto pues muchas veces, digamos que no se tiene muy en cuenta, pero es importante porque recordemos que lo que nosotros invirtamos allí va a hacer que ese cliente quede satisfecho con la experiencia con nosotros o simplemente decida que no. Porque el cliente moderno, ya se los había comentado, el cliente moderno no se queja. ¿Qué hace el cliente moderno? Ya se los había dicho. ¿Se va? Sí, simplemente se va y no dice nada. Ese no ni diligencia el buzón de sugerencias ni nada, sino que simplemente busca otro proveedor. ¿Por qué? Pues porque la competencia es muy grande. Habrá algunos negocios en que haya algún tipo de monopolio y se manejen, digamos, exclusividades, pero en general los negocios hoy en día son demasiado competitivos, por eso nos tenemos que diferenciar. Tenemos que trabajar todo este tipo de gastos y todas estas inversiones y tal en el tema de la diferenciación del producto, porque eso es lo único que nos va a facilitar, o digamos nos va a posibilitar a nosotros permanecer en un mercado como tal. También hay gastos en distribución física, que es la cadena de distribución como tal, como su palabra lo indica, y es, digamos, los gastos en los que yo tengo que incurrir para llevar el producto a ese consumidor final. Dependerá de qué, de la longitud del canal de distribución. ¿Qué debería tener yo? Pues, ¿cuál sería el ideal? El ideal sería que tuviera mi planta aquí en el centro y a un lado los clientes, a otro lado los proveedores. Ese sería como el mundo ideal, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque, digamos, los canales de distribución serían más cortos, tendría que pagar menos fletes o sería menos costoso, digamos, la adquisición de materias primas y la distribución de los productos terminados, pero pues eso en la realidad es difícil conseguirlo. Hoy en día ustedes saben que se genera mucha venta por el tema de aplicaciones, entonces esos canales de distribución son largos. Una empresa vende desde aquí, desde Pereira, pero vende para Barranquilla, para Cali, para cualquier parte, y si es de carácter internacional, pues más todavía. Entonces, esa distribución física pues, lleva consigo unos gastos en los que se incurren para poder colocar ese producto allá en la casa, digámoslo así, en la puerta del consumidor final. Hay unos gastos, presupuesto de gastos de administración que tienen que ver con los fijos, ¿sí? Los de administración, entonces, son aquellos gastos en los que yo tengo que incurrir haya o no haya producción, es decir, no importa, no dependen de la cantidad de productos, sino que dependen de otras variables. Ahí pueden estar, por ejemplo, los salarios de la parte administrativa, de los gerentes, de las secretarias, bueno, todo el personal administrativo como tal. Ese tipo de gastos yo no se los llevo al costo como tal, porque no son costos. Recordemos que hay una diferencia grande entre costo y gasto. El costo es el que tiene, es la erogación, lo que yo estoy pagando, pero que tiene una relación directa con la producción. O sea, el costo es mano de obra directa, materia prima directa y costos indirectos de fabricación. El resto de los gastos que yo genero para poder producir, para poder mantenerme al aire con la empresa, son gastos de administración. Y esos yo los tengo que cubrir con los márgenes de contribución. Vamos a mirar una grafiquita aquí muy sencilla. Ahí la ven. Sí, profe. Bueno, resulta que nosotros tenemos aquí un producto que tiene un precio de venta de 1.000, cualquier producto, ¿cierto? Y tiene un costo variable de 350. Es decir, ese costo variable es la mano de obra directa, la materia prima directa y los costos indirectos de fabricación. Noten que allí no hay nada administrativo. Hay un margen de contribución unitario que es de 650. ¿De dónde sale?
pues de tomar el precio de venta y descontarle el costo variable unitario. Me quedarían de esos 1.000, después de pagar el costo variable, 650 que serían el margen de contribución unitario. Yo con ese margen de contribución unitario tengo que cubrir los costos fijos, ¿sí? Y después de que cubra los costos fijos, pues generaré utilidad. Entonces, funciona de la siguiente manera. Estos son los costos variables como tal. Entonces, estos 350 vienen a llenar este tanquecito de los costos variables, ¿cierto? Esto es aparte. Y este margen de contribución de 650 que me deja cada unidad viene a llenar un tanque que es el de los gastos de operación o los costos fijos, ¿cierto? Después de que con estos márgenes de contribución yo llene este tanque se llena acá y comienza a desbordar en otro, que es el tanque de la utilidad. Es decir, cuando yo ya cubro los costos fijos, que para este ejercicio, digamos aquí para este ejemplo, son 500.000, entonces yo ya, cuando yo logre ese ingreso de 500.000, estoy en punto de equilibrio, es decir, no estoy ganando ni estoy perdiendo. Cuando yo sigo llenando el siguiente tanque, este tanque es de la utilidad como tal. Yo calculé una utilidad del 20%, entonces lleno este tanque y si ese tanque se llena y sigue vertiendo márgenes de contribución unitario, además, esto se llama valor económico agregado, es decir, es la utilidad que yo genero por encima de lo que había presupuestado. Todo esto para comentarles lo siguiente, muchachos. Cuando yo calculo precios de venta, yo tomo los precios del mercado como tal. Yo me tengo que ajustar al mercado. Y les pongo un ejemplo, que es muy sencillo, el ejemplo de las empanadas. Estas empanadas son a 1.000. Este producto es una empanada, ¿sí? Entonces tiene un costo de variable de 350 y tiene un margen de contribución de 650. Pero resulta que los costos fijos míos son de 1.000.000. Entonces yo tendría que venderlas a 2.000. ¿Eso sería fácil o sería difícil? Eso definitivamente no sería fácil, ¿cierto? Porque tendría que tener un factor de diferenciación especial para que me paguen los 2.000 por cada una. ¿O no, muchachos? Sí, porque aquí, si aquí son a 2.000, allá en la esquina son a 1.000, pues uno sí. siempre dejarlas por las 1.000. O sea que... Lo que supuestamente le diga a él. O sea que yo tendría que diferenciarme de las de 1.000 y convencer a mi cliente que las mías son de 2.000, pues porque son especiales, porque son diferentes. Con esto lo que les quiero decir, muchachos, es que el precio de venta no lo puedo poner yo. El precio de venta lo pone el mercado. Estos 1.000 los pone el mercado. Yo tengo que ajustar mi estructura de costos para que con este margen de contribución unitario yo logre cubrir los fijos y genere utilidades. ¿Sí? Es decir, si no alcanzo, pues ¿qué tendré que hacer? Si no alcanzo, si no a los 500.000, ¿qué tengo que hacer? Pues vender más. O sea, salir al mercado, publicitar, bueno, hacer una cantidad de cosas, hacer promociones para poder generar mayor número de márgenes de contribución unitario, que son los que me llevan a cubrir los costos fijos. ¿Es claro eso, muchachos? Entonces decimos que esos gastos de administración se cubren con esos márgenes de contribución unitario y no van dentro del costo porque no tienen que ver nada con el costo. Una cosa son costos y otra cosa muy diferente son gastos. Bueno, esos gastos de administración son generados en su mayor parte por dependencias, ¿cierto?, administrativas de la empresa. Pueden ser oficinas de directivos, ahí pueden haber pagos de honorarios o consejerías o consultorías, por ejemplo, que la empresa necesite en un momento dado, que nótense que todas esas cosas no tienen nada que ver con ese costo variable. Los sueldos y compensaciones a ejecutivos, por ejemplo, gastos de representación, gastos de viaje, el departamento de tesorería, departamento de contraloría, auditoría interna, auditoría externa, departamento de contabilidad y estadística. Todas estas son cosas, digamos, en una empresa grande que vienen a ser gastos de administración, que vuelvo y repito, tienen que ser cubiertos con los márgenes de contribución unitario que generan esos productos que vendemos como tal. También el departamento de crédito y cobranzas. Y en el funcionamiento de estos departamentos requiere gastos que se clasifican básicamente en siguientes rubros, como compensaciones, gastos de viajes, honorarios, cuentas malas, es decir, aquello que tenemos a crédito, digamos, o ventas que ya hemos hecho a crédito que realmente no vamos a recuperar, pues obviamente formarán parte de gastos de administración, porque esa plata no la vamos a ver. El seguro social, la depreciación, que es una erogación que hacemos
que a pesar de que no se paga, o sea, yo no pago la depreciación, cuando yo contabilizo la depreciación de una maquinaria, esa plata de la depreciación yo no la estoy pagando, o sea, yo no la saco del banco ni la estoy pagando a nadie, sin embargo me está afectando el resultado financiero, porque la ley colombiana me exige depreciar los activos dentro de unas tablas especiales o con unas metodologías especiales. Si yo no puedo mantener un edificio, o no puedo mantener un vehículo que compré en 20 millones en activos en 20 millones. No, la ley dice que yo tengo que ir depreciando porque él va a ir perdiendo valor a través del tiempo. Entonces es llevar los activos al valor real. También se podría incluir en papelería, en servicios públicos, bueno, en muchos tipos de gastos. De los gastos financieros netos, bueno, sobre los gastos financieros vamos a decir que hay una teoría, pues que ustedes seguramente ya la leyeron, sobre el presupuesto básico financiero, y de ahí se deriva lo que es el presupuesto financiero operativo. ¿Qué quiere decir esto? El presupuesto básico financiero es el proyectado inicialmente. Recuerden que por ahí en alguna oportunidad habíamos hablado de que nosotros tenemos que calcular el presupuesto financiero como esas necesidades de capital que vamos a tener más adelante. Es decir, yo tengo una planta de producción hoy que está a una capacidad del 80%, pero resulta que hay una maquinaria pues, que tiene una proyección de obsolescencia de 5 años. Es decir, que yo a los 5 años tengo que estar contando o tengo que presupuestar que voy a tener que reponer esa maquinaria. Esos gastos financieros yo los tengo que tener en cuenta desde el inicio del proyecto como tal. Y después de que yo considere ese presupuesto financiero básico, yo tengo que aplicarle unas variaciones que va a tener en la parte operativa. ¿Por qué? Porque las ventas pueden subir o pueden bajar, porque los costos pueden subir o pueden bajar, porque el dólar puede subir o puede bajar, porque la inflación sube, porque hay mucho invierno, porque llegó el fenómeno del niño, porque llegó el coronavirus, bueno, muchas cosas, entonces lo tendré que ajustar en el momento. Entonces, una cosa es el básico y otra cosa es el operativo como tal. Es una herramienta de importancia para disponer de información fundamentada para la estimación de resultados financieros netos. Obviamente eso me va a afectar los resultados netos en últimas de la operación. También teniendo en cuenta en consideración las partidas que generalmente conforman los resultados financieros netos, como descuentos, intereses, ajustes de capital. Cuando hablo de descuentos, pues obviamente para mí el descuento es un costo financiero, porque cuando yo vendo, digamos, una mercancía y le ofrezco al cliente un 10% por pago a 30 días, pues obviamente eso me va a afectar a mí la utilidad y es un costo financiero directo. Los intereses también. ¿De qué depende esto? Del endeudamiento, lo vamos a ver ahorita más adelante, del GAO, se llama grado de apalancamiento operativo que tenga la empresa como tal, porque digamos que una cosa es, en materia de análisis financiero, una cosa es la utilidad operativa y otra cosa es la utilidad neta. Sí, la utilidad neta, la utilidad operativa es hasta donde nosotros llevamos el ejercicio, ese que hicimos estas semanas, ese trabajito en Excel tan básico, hasta ahí es utilidad, digamos, bruta, ¿sí? Entonces yo puedo tener un negocio que tiene muy buena utilidad, ¿sí? Yo tengo un producto que tiene un costo de 100 pesos y lo vendo a 1000 pesos, excelente, tengo una utilidad muy buena. Llego a la utilidad operacional y también sigue siendo muy buena, resulta que me deja 500 de una venta de un precio de venta de 1000, me genera un margen de contribución unitario de 500, que es el 50%, y es excelente, ¿cierto? Pero resulta que la empresa está muy endeudada y paga muchos intereses por la deuda que tiene con los bancos. Y entonces eso hace que la empresa ya en la utilidad neta ya no sea tan buena como en la utilidad operativa. Entonces, una cosa es la operación y otra cosa es la financiación. Cuando yo hablo de los pagos por intereses, obviamente esto me afecta la utilidad como tal después de la utilidad operativa. Los ajustes de capital también, las diferencias de cambio, si la empresa trabaja con moneda extranjera o depende, digamos, de insumos o bienes intermedios que tenga que importar, pues obviamente tendrá una afectación directa en la tasa de cambio, los rendimientos de colocaciones financieras, en el caso de que haya recursos que nosotros llamamos ociosos o recursos que sobran de la operación de la empresa y que tenemos allí en caja. Ustedes saben que tener plata en caja es malo, ¿cierto que sí? Es como tener plata en el bolsillo. ¿Qué pasa con la plata que tengo en el bolsillo?
¿Se va, se gasta? Sí. Lo que yo tengo en el bolsillo es plata muerta. ¿Por qué? Porque esa plata seguramente me la voy a gastar. Como dice Carlos Mario Aguirre, la plata tiene una capacidad intrínseca para acabarse muy poderosa. Entonces, Juliana dice que me la gasto. ¿Me la gasto en qué, Juliana? ¿En qué te gastas tú la plata que tienes en el bolsillo? Entonces, tener esos recursos ociosos en las empresas también es, digamos que no es malo, pero hay que saber qué hacer con ellos, ¿sí? Hay que buscar algunos rendimientos diferentes, pues, para lograr algún beneficio adicional. Los dividendos, los resultados de las operaciones de compra y venta de títulos, todos esos mercados, digamos, de valores, y los resultados monetarios o por exposición a la inflación, ¿sí? Porque la inflación obviamente va a ir disminuyendo poco a poco la capacidad adquisitiva de la moneda y eso me va a afectar a mí el resultado financiero neto como tal. Para el caso de esos resultados financieros generados por activos y pasivos monetarios será procedente el ajuste de las cifras. Siempre tendremos que mirar la tasa de inflación, la tasa de cambio y la tasa de interés, que son las tres, digamos, elementos que cambian el valor del dinero en el tiempo, hacen perder valor al dinero o le hacen ganar valor al dinero. Depende si la tasa sube o si la tasa baja como tal. También hay unos gastos de mantenimiento, no los vamos a mirar en detalle, pero pues obviamente tengo que calcularlos desde un principio. ¿Qué me voy a gastar yo en el mantenimiento del equipo, de la maquinaria, de las instalaciones, de todas estas cosas? Bueno, y ejercicio de aprendizaje, ese no lo miramos, eso lo hacen ustedes después, seguramente. Bueno, y sobre el presupuesto, muchachos, preguntas hasta ahí, dudas. Bueno, sobre el presupuesto financiero, entonces les hablaba ahorita. Hay una teoría larga, sí, aquí sobre el presupuesto financiero y el presupuesto operativo, pero la vamos a resumir. Ese presupuesto financiero es una proyección de ingresos o egresos de distintos orígenes. O sea, es lo que yo proyecto desde el inicio. Sí, con base en ese presupuesto de ventas, en ese pronóstico de ventas que yo ya hice. Entonces, construyo ese presupuesto financiero. Pero resulta que después eso llega a ser modificado por los resultados, según los resultados proyectados de la empresa, por lo que llamamos el presupuesto financiero operativo. ¿Por qué? Pues porque obviamente ese presupuesto que yo construí inicialmente, pues seguramente no se va a dar, seguramente va a tener algunas diferencias, seguramente va a tener algunas afectaciones de orden financiero, de orden comercial, de orden, por ejemplo, de tema de mercado y tal. Y entonces eso me va a cambiar ese presupuesto. Y ya cuando yo lo modifico y cuando yo lo llevo a la realidad, lo llamo el presupuesto financiero operativo, el PFO. Sobre los periodos presupuestarios, pues bueno, yo presupuesto normalmente a un año, pero hay tres tipos de, digamos, de formas en que puedo mirar esto, de acuerdo con lo que es la planeación estratégica, que ustedes seguramente la han trabajado por ahí en algún otro curso, que son lo estratégico, lo táctico y lo operativo. Lo estratégico tiene que ver con el largo plazo, es decir, que yo puedo elaborar un presupuesto financiero para 5 años, 10 años, 15 años, bueno, lo que yo quiera. También puedo tener un presupuesto para menor tiempo y ese sería táctico. Sería ya, digamos, como dividir ese gran periodo largo que yo estoy presupuestando en unos periodos más pequeños para hacerlo más fácil de ejecutar. Entonces, sobre esos periodos presupuestarios, tomamos, bueno, aquí están los tipos del presupuesto, el presupuesto básico financiero y el presupuesto financiero operativo. Ya les comenté cuál es la diferencia, ¿cierto? En esto no nos vamos a detener mucho. Sobre esos periodos presupuestarios, habrá pues el de 12 meses, el base, el financiero y el mensual o el semanal. Es decir, táctico, aquí tenemos operativo y táctico, no tenemos estratégico. El estratégico sería a más largo plazo, pero por lo general hablamos de presupuesto siempre a un año, ¿cierto? Normalmente lo que hace una empresa es presupuestar ahora, o ahora no, porque pues estamos a principio de año, pero sí por allá como en septiembre, como en octubre, comienza a hacer un ejercicio de presupuesto para el año siguiente, para poderlo tener listo en enero, ¿cierto? Para tomar la base, digamos, de lo que va a ser la ejecución presupuestal para el año siguiente.
De los esquemas de elaboración, hay un presupuesto financiero base que se elabora con base en los siguientes módulos de información. Lo primero, pues obviamente son las ventas, eso ya lo dijimos, que es la base del presupuesto maestro, que son simplemente calcular los ingresos que vamos a tener por ventas. Otros ingresos que pueden existir, digamos, en mucho tipo de operación, pueden existir ingresos por venta de activos, por residuos, por cualquier otra cantidad de cosas. También costos comerciales variables, que incluye regalías, comisiones, cargas sociales y tal. Los costos variables de producción, que obviamente pues, tienen que ver, como su palabra lo indica, con el nivel de producción que se genere. Los costos fijos, que son los montos consignados que responden al esquema de realizar las siguientes tareas: clasificación de la empresa por funciones, aplicación de los costos al periodo presupuestado o asignación de los costos devengados a las distintas funciones de la empresa que son necesarias para la operación, digamos, para la subsistencia de la empresa, pero que no tienen que ver nada con la producción como tal. Bueno, ¿qué más miramos por aquí? El impuesto a las ganancias. Hay que presupuestar, nosotros lo tenemos allá también en el ejercicio, pues obviamente tenemos que pagar unos impuestos sobre lo que la empresa genera en utilidades, lo que llamamos el impuesto de renta, y también remuneraciones y cargas sociales, que es otro de los módulos de información sobre los que se realiza la proyección financiera como tal. Las compras, servicios a contratar o necesidades diversas, cualquier otra, digamos, necesidad que tenga la empresa como tal para llevar a cabo la operación, llámese, no sé, asesorías, capacitaciones, inversiones en know-how, lo que hablamos ahorita en investigación y desarrollo, cualquiera de esos tipos de necesidades que tenga la empresa se clasifican allí también. Necesidades operativas globales, de la actividad productiva, de la actividad comercial y de la actividad administrativa. Esas son como las tres, digamos, fuentes básicas de costos, digamos, globales. Lo que necesito para producir, lo que necesito para la actividad comercial, o sea, para colocar el producto en el mercado, lo que es investigación, viáticos, movilidad, esquema de distribución, o sea, canales de distribución, y de la actividad administrativa, como servicios de asesoramiento administrativo, contable, legal, de auditoría, todo eso. Y sin vinculación directa, alquiler de edificios, servicios públicos, entre otros. Pueden ser también algunas necesidades operativas globales que tenga la empresa. Frente al tema de finanzas, vamos a decir lo siguiente. Como habíamos hablado ahora, la empresa, antes, digamos, cuando elabora el presupuesto como tal, cuando se elabora un presupuesto, pues yo tengo que incluir allí un presupuesto financiero. Y cuando hablo de presupuesto financiero, hablo de aquellos valores que tengo que tener allí disponibles para el futuro, es decir, para atender unas necesidades que se van a dar seguramente por la proyección en 1 año, en 2 años, en 3 años, no sé. Incluye todos los movimientos de fondos a realizar por la empresa que tengan relación con operaciones de índole financiero, es decir, los dineros que se necesitan, como cancelaciones de préstamos, por ejemplo, también como consecuciones de préstamos. Cuando yo necesito financiar una operación como tal, o sea, necesito comprar una maquinaria, necesito comprar materia prima, necesito financiar una cartera porque resulta que yo hice una producción muy grande, la entregué a un cliente, pero ese cliente es muy bueno, me paga 90 días, pero pues en 90 días yo estoy reventado sin recibir ese dinero, pues obviamente tengo que tener una fuente de financiación para poder atender esa cartera como tal. Es para un mejor manejo debe atenderse las siguientes aclaraciones. Los pagos de cuotas de préstamos deben ser expuestos separando la parte correspondiente a amortización de capital a la de interés. El costo financiero es el capital, es el interés como tal. Generalmente, pues uno lo incluye, ¿cierto? Uno incluye la parte de capital, pero no debería ser así, porque el capital es aparte. Solo debería tener en cuenta el costo financiero. Nosotros lo vamos a hacer en el ejercicio con capital, para no enredarnos. Calculamos una cuota y la llevamos al costo financiero como tal. Deben ser presentadas por separado aquellas operaciones de préstamo negociadas y acordadas, pero cuya toma de decisiones depende de la decisión exclusiva de la empresa, y los pagos a efectuar de dividendos y honorarios, es decir, lo que le entregamos a los socios, ¿sí? por el riesgo que están corriendo, por tener la inversión allí,
deben ser clasificados en aquellos que son definitivos y aprobados, de los que corresponden a estimaciones o futuros pagos. Es decir, yo tengo que contabilizar, así no los pague, los dividendos o las utilidades que voy a entregar, así no las entregue, ¿sí? Así las vaya a dejar como reserva, igual de todas maneras las tengo que contabilizar y las tengo que tener en cuenta dentro de ese presupuesto financiero, porque en algún momento van a ser unas erogaciones o unos pagos, unas salidas de dinero que voy a tener que tener en cuenta. Los impuestos, pues lo vamos a mirar, pues en el ejercicio está, simplemente es calcular la provisión de renta, o lo que yo tengo que dejar, digamos, aparte, para pagar los impuestos como tal. En eso hay una connotación bien especial, y es que cuando nosotros trabajamos la contabilidad como tal, la contabilidad general que se trabaja en Colombia, que es un balance general y un estado de resultados, nosotros terminamos de elaborar un estado de resultados y resulta que hay una utilidad neta, pero generalmente esa utilidad neta no está en dinero. ¿Dónde podría estar esa utilidad neta? Cuando yo digo que terminé mi ejercicio contable del año 2020 y que los estados financieros arrojan una utilidad neta de 500 millones, ¿dónde podrían estar esos 500 millones? ¿Qué creen ustedes? ¿A quién se le ocurre? ¿Dónde podrán estar? ¿Estarán en el banco, en la caja? Pues, profe, digamos que puede estar en el banco, en la caja y también, digamos, la mercancía que se ha vendido a crédito. O sea que puede estar en cartera. Sí, señor, en cartera también. O también en activos. Sí, también puede estar en activos. Puede estar, por ejemplo, en inventarios. Puede estar en inversiones. Pero por lo general, nosotros tendemos a pensar que esa plata está en caja. Y eso generalmente es mentira. Hay muy pocas empresas que lo trabajan, que trabajan la contabilidad de causación en realidad. Es decir, es como, por ejemplo, yo les pongo este ejemplo. Cuando una empresa, perdón, contrata un empleado por un salario de $1.000.000 más o menos, ¿cuánto le cuesta a ese empleado? ¿Quién tiene alguna idea? Profe, creo que le cuesta otro millón por seguridad social y todas las prestaciones que debe cancelarle. Bueno, no tanto. Se calcula más o menos en este momento que está en el 53.6%. Es decir, que si yo le pago a un empleado $1.000.000 de salario básico, realmente ese empleado me cuesta 1.536.400. ¿Qué quiere decir eso? Que yo debería causar en el mes en el que tengo a este señor trabajando para mí, yo debería causar el 1.536.400, ¿sí? De tal manera que yo le pague su salario, pague seguridad social y provisiones de cesantías, intereses de cesantías, vacaciones, primas y todo. ¿Qué pasa, por ejemplo? Discúlpenme un segundito, por favor.
Muchachos, qué pena con ustedes, les ofrezco excusas, pero unos temas urgentes por aquí que atender. Bueno, ¿en qué íbamos? Digamos, cuando la causación. Bueno, sí, hablábamos de que, digamos que el ideal de un presupuesto, digamos, sería hacerlo por causación. Es decir, con ese empleado que yo le pago ese dinero, pues causar todo lo que realmente es el costo laboral. De tal manera que yo llegue al febrero 14 y tenga que pagar las cesantías y yo no tenga que ir al banco, ni tenga que estar, como dicen por ahí, como decía mi abuelo, saltando matones para poder pagar las cesantías. No, eso debería estar en la cuenta no sé, en una cuenta especial, una fiducia. Si mi negocio es rentable, o sea, si mi negocio me da para sostener ese empleado, esa nómina, pues debería ser así, pero por lo general no lo hacemos. Entonces llega ese momento en que hay que pagar esos impuestos, hay que pagar esas contribuciones y no tenemos el dinero. ¿Por qué? Pues porque no se atiende de manera correcta ese presupuesto como tal. Bueno, también sobre... ¿qué más tenemos por aquí? Sobre los saldos iniciales, bueno, eso no es muy relevante en este momento. Sobre ese presupuesto financiero operativo, entonces es el presupuesto financiero básico, se le realizan los ajustes, lo que yo les comentaba ahorita, los ajustes por la elección de diferentes cursos de acción, o sea, diferentes posibilidades que se puedan dar para que ese presupuesto financiero se convierta en realidad y se convierta en el presupuesto, ese PFB, presupuesto financiero base, se convierta en el operativo. Hay varias alternativas. La alternativa 1 es eso de que si se realizaron todos los lineamientos establecidos en el básico, sin ningún tipo de modificación adicional, estos resultados constituyen excedentes de caja. Sí, si se dio lo que se presupuestó, si se da el ideal, digamos, de la ejecución, ese será el resultado. La alternativa B no difiere de la anterior, la posición final positiva es la que realmente importó, pero hay otra alternativa. La tarea en esta consiste en buscar la manera de equilibrar las posiciones acumuladas negativas, es decir, las partes que me van a afectar negativamente ese presupuesto para llegar a un punto real como tal. Realizar ajustes financieros internos para adelantar ingresos o posponer egresos que hay que tener en cuenta el impacto económico. Hay otra alternativa que podría tener, que es un problema el estar con el presupuesto financiero con posición final negativa. Para ello hay que analizar las siguientes posibilidades. Puede haber un problema de rentabilidad cuando ese resultado final sea negativo, es decir, la rentabilidad del producto no presentó las expectativas, o sea, no estuvo por debajo de las expectativas, perdón, que nosotros habíamos calculado. O hay un desfase entre los periodos de cobranza y pagos. Recordemos que en el manejo financiero de una empresa y presupuestal, hay dos maneras de ver digamos, el análisis de esos recursos. El primero es el de corto plazo, que tiene que ver con los periodos de cobranza y pagos, es decir, el capital de trabajo, el activo corriente que maneja la empresa para atender esas operaciones de corto plazo. Día a día la empresa tiene que estar generando esos recursos vía un concepto que se llama efectivo generado por la operación o el EGO. ¿Sí? Es decir, compro materia prima, entro a producción, termino el producto, lo entrego, lo convierto en una factura, en una cuenta de cobro, ese cliente me paga, vuelvo y con esa plata recupero la inversión, vuelvo y compro más materia prima y sigo trabajando. Pero hay otro, ese puede ser uno, ¿cierto?, de los problemas. Pero también hay otro de rentabilidad que es de largo plazo. La rentabilidad se mira con base en la ejecución en el tiempo. Es decir, la rentabilidad me habla de la sostenibilidad del negocio en el tiempo y la liquidez me habla del sostenimiento día a día, es decir, de las operaciones diarias, de lo cotidiano. Entonces, podrían darse esos dos desajustes. También, lo que les hablaba ahorita, podría haber un alto endeudamiento operativo, es decir, que
la empresa puede ser buena, pero cuando tiene un alto endeudamiento, pues obviamente eso desfasa ese presupuesto financiero, pues porque hay que pagar unos intereses muy altos. También un endeudamiento estructural que tiene que ver con la financiación, por ejemplo, créditos bancarios, préstamos a terceros, préstamos de terceros, que podrían afectar el resultado de esa operación. Hay otra alternativa que no difiere de la anterior y es el hecho de tener dentro del periodo presupuestario fluctuaciones en ajustes financieros internos por X, Y o Z motivo, por ventas, por costos, por nómina, por problemas internos y tal. Y por último, igual que en la otra anterior, al ser las posiciones acumuladas alternativamente positivas o negativas, porque generalmente es así, en el día a día, pues no vamos a esperar que todas las fluctuaciones sean positivas, pues habrá también negativas, esperamos que sean pocas, pero también existen en momentos de excedentes de fondos, con lo cual las posibilidades de posponer las necesidades de financiamiento son mayores y menores los costos, es decir, a la medida en que yo pueda posponer esas ejecuciones presupuestales o esas, no ejecuciones presupuestales, sino esos endeudamientos, pues eso me va a generar un poquito más de margen de maniobra para obtener una posición favorable en la ejecución presupuestal. Una de sus preguntas. Bueno, muchachos, sobre actualización y control presupuestario, nos dice que la proyección financiera debe ser actualizada como consecuencia de ajustes de saldos de inicio, modificaciones de las pautas económicas presupuestadas y adecuaciones de índole exclusivamente financiero. Es decir, lo que hablábamos ahorita, convertir ese financiero básico en un financiero operativo que ya tenga en cuenta todas las variaciones que se puedan dar. En los ajustes de los saldos de inicio, bueno, esto tiene que ver mucho con la política de la empresa, que digamos que holgura en saldos maneja, saldos que se trasladan al periodo presupuestario actual y que corresponden a hechos económicos del periodo anterior, es decir, que viene en saldo de cartera, que viene en saldo de caja, que viene en saldo de inventarios, que viene en saldo de producto terminado para comenzar una nueva ejecución presupuestal. Teniendo en cuenta eso, pues yo elaboro el presupuesto de producción, el presupuesto financiero, obviamente sabiendo cuánto tengo para iniciar como tal. Modificaciones en las pautas, de las pautas económicas presupuestadas, pues nos habla de los diferentes módulos de información para realizar la proyección, que pueden ser clasificados en presupuestados, reales y programados, es decir, lo que inicialmente dije, lo que realmente hice y lo que programé. Y las adecuaciones de índole exclusivamente financiero, que consisten en adecuar ese presupuesto financiero operativo de acuerdo a la operatoria de la empresa, o sea, por ajustes financieros, por intereses, por costos, por cualquier elemento que me pueda, por ventas, disminución en ventas, aumento en ventas, que pueda modificar ese presupuesto como tal. Bueno, yo creo que hasta aquí vemos lo del presupuesto financiero. Y ya miramos otros elementos. ¿Hasta aquí cómo vamos, muchachos? ¿Cómo les fue con esa lectura? Bueno, voy a suponer que muy bien. Bueno, aquí hablamos un poquitico del punto de equilibrio y la implementación de costos estándar. El punto de equilibrio lo vamos a ver ahorita y el estándar lo vemos dentro de 15 días, porque dentro de 8 días ustedes no van a estar, ¿cierto que no? Van a estar muy dedicados a la oración, supongo yo. Entonces, el objetivo general aquí es establecer ese punto de equilibrio y las maneras como se calculan.
Calcular el punto de equilibrio y su relación con el análisis de sensibilidad y apalancamiento operativo. Cuando hablamos de sensibilidad, pues hablamos de sensibilidad del producto. El punto de equilibrio, pues obviamente, para hablarlo, digamos, en términos básicos, es obtener en la operación el valor de los costos, como mirábamos ahorita en el muñequito, es cuando esos márgenes de contribución unitario logran cubrir esos costos fijos solamente, ¿sí? Hasta ahí. Ese es el punto de equilibrio. No tengo ganancia ni tengo pérdida, simplemente estoy cubriendo los costos. El análisis de sensibilidad tendrá que ver con la elasticidad de los productos, es decir, hay unos que tienen mayores elasticidad de demanda, otros mayor elasticidad de oferta, y eso hará sensible el punto de equilibrio. Y el punto de equilibrio, cuando yo trabajo, digamos, una línea de varios productos, no de uno solo, pues el cálculo es un poquito más complejo porque me toca sacar un promedio entre varias líneas para poder establecer ese punto de equilibrio base. Y el apalancamiento operativo, que es la capacidad o digamos, la sensibilidad que tiene el negocio ante el aumento en las ventas, es decir, cómo se mueve la utilidad antes de intereses e impuestos frente a un aumento o una disminución en las ventas. ¿Sí? ¿Qué tan preparado estoy yo para modificar esa operación? Resulta que yo tengo una utilidad X, pero está presupuestada sobre un precio de venta, resulta que el precio de venta baja, ¿sí? ¿Qué tanto me afecta esa utilidad, esa baja en el precio? O ese cambio, por ejemplo, en el precio del dólar o el precio la tasa de interés o el valor de mercado, por ejemplo. Entonces, a eso nos referimos con apalancamiento operativo, ya lo vamos a mirar. Y entender el costo estándar como tal. Entonces, el análisis del punto de equilibrio nos dice, lo podemos calcular en pesos y en unidades. Aquí hablamos del margen de contribución, del que hablábamos ahorita. El margen de contribución es el resultado de restarle al precio de venta el costo variable unitario, solamente. No tenemos aquí en cuenta los costos fijos para nada. No incluye los costos fijos. Con este valor es que se va a pagar en primera instancia los costos fijos, lo que hablábamos ahorita y les explicaba con la gráfica que miramos. Ese margen de contribución es igual al precio de venta menos el costo variable unitario como tal. Eso es claro, muchachos. Niños, ¿todavía están ahí? Sí. Bueno, entonces ese margen de contribución lo podemos calcular para una sola unidad o para el total del ejercicio. Nos tocaría hacer promedio, ¿cierto? Porque si tenemos una línea de producción de 4, 5, 6 productos, pues será un poquito más complejo. Pero en términos básicos, ese punto de equilibrio, ¿cómo lo calculamos nosotros? Nosotros tomamos los costos fijos totales y lo dividimos entre el precio de venta unitario menos el costo variable unitario. Es decir, dividimos los costos fijos totales entre el margen de contribución unitario. Recordemos que el margen de contribución unitario, aquí nos lo dice, el margen de contribución es el precio de venta menos el costo variable. Entonces, aquí nos dice margen de contribución unitario, precio de venta menos costo variable unitario. Entonces, de dividir los costos fijos totales sobre esa diferencia, vamos a hallar el punto de equilibrio en unidades. Es decir, cuántas unidades tenemos que producir, tenemos que vender para estar en punto de equilibrio. Aquí tenemos un ejemplo. Si los costos fijos totales son de 2.803.200, el precio de ventas de 22.000 y el costo variable es de 15.600, el margen de contribución unitario será de 6.400. Y eso me da 438 unidades. Es decir, que en este ejercicio como tal, en este ejemplo, para poder estar en equilibrio tengo que vender 438 unidades. Pero también lo puedo calcular en precio de venta, ¿cierto? Y para calcularlo en ventas, entonces tomo los costos fijos totales y los divido entre 1 menos el costo variable unitario sobre el precio de venta unitario, así como lo tenemos aquí. El mismo ejercicio, los costos fijos son 2.803.200, dividido entre 1 menos el costo variable unitario y el precio de venta. O sea,
2.803.200 dividido entre 1 menos 0.71 y nos da un total de 9.636.000. De esas dos maneras yo puedo calcular el costo variable unitario. En unidades, perdón, el punto de equilibrio, qué pena. Calcular el punto de equilibrio en unidades y en pesos, llegando pues a los mismos resultados, ¿cierto? Obviamente. Bueno, muchachos, vamos a dejar aquí hacer el receso y nos vemos en 15 minutos para que terminemos el tema y planteemos el ejercicio, ¿vale? Bueno, señor. Bueno, profe. Profe, Sí. yo de pronto me demoro un poquito más en conectarme porque como estoy en el lugar de trabajo, entonces voy a aprovechar los 15 minuticos para llegar a la casa. Ah, bueno, listo, no hay ningún problema. ¿Cómo es tu nombre? Angélica Hernández. Angélica, listo, Angélica, no hay ningún problema. Gracias.
Muchachos. Sí, profe. Bueno, ¿listos? Bueno, vamos a continuar entonces. Bueno, para calcular, ahí me escuchan, sí. Sí, profe. Para calcular ese punto de equilibrio para varios productos o servicios, pues vamos a tener que hacer un promedio, ¿cierto? Vamos a tener que calcular uno para cada uno y elaborar un promedio que me dé como la idea de cuál es ese punto de equilibrio como tal. Por aquí nos trae un ejemplo sobre el precio de venta de varios productos y tal, los costos fijos totales, pero lo vamos a ver en práctica. Vamos a mirar lo siguiente, mire, vamos a mirar el ejercicio que nosotros venimos trabajando. Ahí lo vemos, sí. Sí, señor. Bueno, entonces nosotros, hasta aquí, yo les había pedido que hiciéramos hasta la utilidad bruta en venta, ¿cierto? Ahora vamos a calcular para esto los gastos de ventas. Y esos gastos de ventas están aquí, en este archivo, yo los coloco, igual ustedes lo tienen ahí. Los gastos de ventas para cada uno de estos productos están dados en estos puntos, en estos valores. Para el yogur, por ejemplo, para el periodo 1 hay 250, para el periodo 2, 270, para el periodo 3, 300 y así para los otros productos. Ahora vamos a calcular la totalidad de esos gastos de ventas para que los llevemos al presupuesto general. Ya vamos, nosotros vamos hasta aquí, vamos hasta la utilidad bruta en ventas, ¿cierto que sí? Hasta ahí llegamos en el ejercicio anterior. Sí, profe, vamos ahí. Bueno, entonces, esto es muy simple. Vamos a calcular aquí cuáles son los gastos de ventas de cada uno de estos productos. Y para eso, pues simplemente vamos a tomar, vamos a multiplicar aquí los gastos de ventas para el yogur del periodo 1 por el número de unidades vendidas en ese producto en el periodo 1. Más los gastos de ventas del producto, del segundo producto, por el número de unidades del periodo 1. Y vamos a sumar los gastos de ventas del periodo del producto 3 multiplicado por el número de unidades del periodo 1. Listo. Y eso me va a dar 7.698.000. Voy a hacer lo mismo para el periodo 2 y lo mismo exactamente para el periodo 3. Y estos valores yo los voy a llevar al presupuesto general. Aquí están. Entonces aquí traigo el valor de los gastos de ventas del periodo 1 y los podría simplemente arrastrar y traer el periodo 2 y el periodo 3, ¿cierto? Eso se lo vamos a adicionar al ejercicio que estamos haciendo. Los gastos de administración están dados, no los vamos a calcular. Simplemente aquí están, para el periodo 1, para el periodo 2 y para el periodo 3, y los vamos a llevar directamente al tablerito de presupuesto. Y con eso, con esos valores, nosotros vamos a calcular la utilidad operacional, que es simplemente tomar esa utilidad bruta en ventas y restarle los gastos de ventas y restarle los gastos de administración. Listo. Y hacemos lo mismo para los otros dos periodos, ¿cierto? Ahora vamos a hablar un poquito de los gastos financieros. Esos gastos financieros, como habíamos hablado ahorita, pues técnicamente se trabajan solamente por el tema de los intereses. Aquí en esta otra
pestañita yo les tengo un archivo que puede calcular los costos financieros. Vamos a suponer, nos vamos a imaginar que el endeudamiento de esta empresa es de 200 millones y que tiene una tasa efectiva anual del 10.80. Yo aquí lo puedo manejar. Y vamos a calcular, entonces, él lo calcula automáticamente el costo financiero para el periodo 1, para el periodo 2 y para el periodo 3, que son los que nos interesan. Entonces, aquí voy a llevar los gastos financieros del periodo 1. Vamos a llevar el capital e intereses. Aquí vamos a llevar el del periodo 2. Y aquí vamos a llevar el del periodo 3. Y con esto vamos a poder calcular la utilidad antes de impuestos. Entonces tomamos la utilidad operacional y le restamos los gastos financieros y esto nos va a dar la utilidad antes de impuestos. Luego de eso vamos a calcular el impuesto de renta, que va a ser el 35%. Entonces vamos a tomar esto por 0.35 y vamos a calcular el impuesto de renta para los 3 periodos. Y por último vamos a calcular la utilidad neta, que sale de la utilidad antes de impuestos menos la provisión de renta. Listo, muchachos. ¿Cómo lo vieron? Yo ya había hecho hasta gastos de administración. Pensé que era hacer todo lo de utilidades brutas en ventas ahí que ese pedacito. Excelente, o sea, ya tienes hasta la utilidad neta. No, hasta gastos de administración, hasta ahí lo monté en la plataforma. Ah, bueno, está muy bien, sí, está perfecto. Entonces solo te queda o sea que calculaste utilidad operacional. Sí, profe, pues hice el otro pedazo de la tabla de datos y todo. Bueno, listo. Para el ejercicio que estamos trabajando nosotros, ese de los textiles, pues vamos a hacer exactamente lo mismo que estamos haciendo ahora. Y vamos a calcular hasta la utilidad neta. El valor del costo financiero yo les voy a dar el valor del crédito para que ustedes lo calculen y vamos a llegar hasta la utilidad neta. Y ese es el taller que vamos a hacer hoy. Y con eso vamos a quedar, digamos, lo dejamos y lo podemos hacer ahora mismo o como ustedes quieran, si quieren más tiempo, pero pues la idea es que no les quede trabajo para Semana Santa, ¿sí? O sea, que queden libres. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Eso de amortización de crédito, es que pues en el ejercicio, en la plantilla que usted nos puso del taller, no está eso. Eso lo tenemos que poner allá. O sea, esta plantilla. Sí, esa. Ah, no, sí, lo que pasa es que ahora está calculada diferente, pero es lo mismo. O sea, en esencia la fórmula es la misma. Pero yo les dejo este. O sea, yo les subo este para que conforme, para que digamos, con base en este puedan calcular el costo financiero del otro ejercicio. Ah, bueno, señor, sí, de hecho en el taller que Disculpe, hay una de la clase está. Disculpe, profe, hay una compañera pidiendo acceso. Ay, bueno, espérame un segundo. Listo, ya le di el acceso. Bueno, muchachos, entonces, ¿cómo lo ven hasta ahí? O sea, yo les subo este archivo de muestra y les subo el otro. Digamos que ya llegamos hasta un punto, bueno, alguien me comentó aquí que ya lo había llevado más adelante y terminaríamos en utilidad neta. Y ese sería el taller. Tendríamos, pues, no sé, hasta las 9:15, 9:20 para terminarlo. O si ustedes quieren más tiempo, no hay ningún problema, yo les doy más tiempo. Profe, buenas noches. ¿Nos puede dar un poquito más de tiempo? ¿Cuál es la propuesta, Anderson? Pues, profe, podría ser para mañana en la tarde. ¿Todos están de acuerdo? Sí, profe, por favor. Listo, bueno, entonces dejémoslo para mañana a las 6 de la tarde, ¿está bien? Sí, profe, está bien. Listo, pues. Bueno, entonces lo hacemos así. No sé si haya preguntas, dudas, reclamos.
Pues, profe, yo creería que las preguntas van surgiendo cuando uno va haciendo el taller, pero digamos... Listo, de todas maneras yo estoy pendiente para cualquier pregunta que se genere, ¿sí? Bueno, señor. Bueno, entonces vamos a dejar por tema aquí por hoy. Los que quieran hacerlo de una vez, ya en unos 10 minuticos ya lo tengo montado en plataforma. O los que no, pues pueden tomarse el tiempo hasta mañana a las 6. Yo voy a estar pendiente. Y nos volveríamos a ver, muchachos, entonces dentro de 15 días, ¿cierto? Sí, profe. Profe, una pregunta. Sí. ¿Con el Excel que subiste en la clase pasada, ese no sirve o tiene que subir este otro? No, yo le subo este que está hasta los gastos financieros. Queda todo en la semana 7, sí, en la semana 7, pilas. Bueno, señor. Listo, pues. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Profe, esto se hace con los datos del otro ejercicio que Perdón, no escuché nada. Profe, que si este ejercicio se hace con datos nuevos o con los datos que estábamos trabajando del ejercicio pasado. Con los mismos datos del ejercicio pasado, continuamos con eso. Lo único que va a cambiar ahí es el valor del crédito para que lo calculen. Ah, ok, listo, profe. Profe, Sí. yo acabo de llegar a conectarme otra vez, qué pena. De pronto alguien me puede escribir por el grupo qué es lo que toca hacer. Bueno, yo les doy las instrucciones en plataforma completa y si alguna cosa te tocaría ver el pedacito del video. Ah, listo, profe, muchas gracias. Listo, pues bueno. Profe, mañana hasta qué hora más o menos, pues hay plazo. Hasta las 6. Listo, profe, gracias. Listo, pues bueno. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? No, profe. Bueno, entonces, dejemos ahí, yo estoy pendiente de todas maneras, para los que lo van a hacer de una vez, y estoy pendiente mañana de cualquier duda que se presente. ¿Listo, muchachos? Listo, profe, seguro mañana. Listo, profe. estamos. Listo, pues entonces nos vemos dentro de 15 días. Recen mucho, por favor, su juicio, y Dios los bendiga, muchachos. Gracias, profe. Profe, chao, muchas gracias. Gracias, profe. Listo, pues. Chao, profe, gracias. Bueno.